Cada año se publican 4 millones de libros anualmente y ciertas especulaciones consideran tímidamente que hay más de 130 millones de libros en el mundo, y sin contar artículos, diarios, columnas, posts de Instagram y blogs. Eso es muchísima información. Sería bastante provechoso tener un superpoder que nos permitiera leer miles de páginas en segundos. Pero si dejamos las películas de Marvel a un lado, What did you learn from the book that you just read? nos topamos con una cruda realidad, y es que leer es una inversión de tiempo y esfuerzo. Provechosa y buena inversión, evidentemente, pero eso no quiere decir que sea una inversión susceptible de ser optimizada. Leer es uno de los placeres más bellos que la vida y Dios nos ha regalado, pero a veces, sinceramente, es como un grano en el culo, sobre todo cuando nos lo impone la universidad, el trabajo o nuestros estudios. Tenemos miles de páginas a leer y poco tiempo para invertir en cada materia. Y tampoco queremos convertirnos en recluidos asociales que viven entre papel y sus amigos son personajes ficticios. En la lectura pasa como en la cocina. A veces mostramos la voluntad de preparar, en ocasiones especiales como Nochevieja, un buen festín de manjares. Pero a veces tenemos que cocinarnos algo simple para salir del paso. Lo mismo pasa con leer. A veces queremos disfrutar del proceso, leer palabra por palabra, disfrutar del arte literario o de una reflexión filosófica. Otras veces, cuando encontramos largos ejemplos o tediosas descripciones, lo que nos gustaría es pasar rápidamente sin la necesidad de perder información crucial a nuestro proceso de aprendizaje. Y este es el objetivo de este vídeo: optimizar la lectura hasta tal punto que podamos leer sin necesidad de comprometer información durante el proceso de absorción. Bienvenidos de nuevo, me llamo Adrián Solapastor, amante del emprendimiento y estudiante en una doble carrera de Ciencias Políticas y Filosofía en la Sorbona de París y en Columbia University en la ciudad de Nueva York. Y en el vídeo de hoy me gustaría precisamente resolver este problema. ¿Cómo podemos desarrollar una capacidad de lectura rápida sin la necesidad de perder información en el proceso? Estaréis contentos de saber que esta habilidad no es una especie de don mágico que ha sido acordado a solo una minoría elitista y privilegiada, biológicamente, genéticamente, por la naturaleza. No, nada de eso. La lectura rápida es una habilidad que puede ser desarrollada, entrenada y potenciada a lo largo del tiempo. Os recuerdo que este vídeo se añade a la fabulosa serie que tanto os gusta sobre cómo convertirte en un estudiante de élite y de alto rendimiento, que os dejaré por aquí, en una esquina. Si queremos empezar en eso de la lectura rápida, tenemos que empezar por este primer paso esencial, pero un poco controvertido. La subvocalización es esa pequeña vocecita que oímos constantemente cuando leemos cualquier tipo de información. Y no nos podemos culpar, no es culpa nuestra. Se nos ha enseñado así cuando éramos pequeños. Leer en voz alta, palabra por palabra. Entonces el cerebro ha sido entrenado así y ha comprendido e integrado esa metodología, que para leer tenemos que pronunciar palabra por palabra y en voz alta. El cerebro tiene la capacidad de leer mensajes sin pronunciar toda la palabra y comprendiendo todo sin necesidad de leer el mensaje entero. ¿Os acordáis precisamente de esas fotos virales en Facebook que decían: si logras leer esto, eres más inteligente que la mayoría o tienes un coeficiente intelectual de genio? Pues la verdad es que todo el mundo podía leerlo, ya que la mente entiende el fondo del mensaje sin necesariamente leer la forma completa del mensaje. Para las lecturas de la universidad tendréis que quedaros hasta el final del vídeo para conocer el resto de secretos. Pero si queréis triplicar los libros que leéis a la semana, os recomiendo escuchar audiolibros en Audible. Es un hábito que he integrado recientemente y logro leer hasta 4 libros por semana. Tanto a esos que les gusta leer como a los que no, Audible puede ser la herramienta perfecta. Tenéis 30 días gratis con el link de la descripción. Y no, evidentemente no está sponsorizado este contenido, ya me gustaría a mí. A esto se añade
Todos los profesionales de la lectura rápida nos recomiendan que utilicemos un marcador, ya sea nuestro dedo o cualquier otro tipo de material, para guiar simplemente nuestra lectura. El ojo no es capaz de por sí solo moverse progresivamente de un lado a otro. Es cuando tiene un objeto delante que lo puede seguir progresivamente. El ojo, al moverse por bloques, pierde tiempo. Si queremos ganar entre un 10% y un 20% en agilidad lectora, es esencial que utilicemos el dedo o un marcador. Eso también nos ayuda a estar mucho más concentrados, porque es como una especie de guía, nos ayuda a mantener la visión, la atención. Pero si el ojo puede esa pequeña limitación, también podemos aprovecharnos de una de sus grandes particularidades, que es el ojo tiene la capacidad de observar de forma periférica, es decir, puede producir una imagen clara del paisaje en general sin necesidad de centrarse en cada objeto de forma detallada. Y lo mismo pasa con la lectura, la información. En vez de empezar por el principio, por el inicio, podemos ganar ese espacio empezando por el medio. Y cuando nos focalizamos en el medio de esa página, podemos aprovechar esta maravillosa funcionalidad del ojo, esta vista periférica, para poder comprender las palabras que se encuentran en los márgenes, aprovechar ese espacio y sin necesidad de leer letra por letra. Por ejemplo, si leemos la columna de la izquierda, solo podremos percibir el marco del libro y el centro. Lo mismo pasará si leemos la columna de la derecha, que solo podremos percibir la página siguiente y el centro. No obstante, si leemos la columna del centro, podremos percibir toda la información de la página y comprender el mensaje general sin perder información y sin invertir demasiado tiempo leyendo. Pero optimizar el proceso de lectura no servirá para nada si no te habitúas a habituarte, integrar el hábito de utilizar el Active Recall en cada una de tus sesiones de lectura. Al final de un capítulo, al final de una página, al final de una parte, incluso al final del libro. Ya he repetido varias veces lo que es el Active Recall, tengo varios vídeos hablando al respecto, cómo aplicarlo de forma efectiva, qué es, de forma detallada, demostración científica y demás, no dudéis en ir a echarle un vistazo. Pero para haceros un pequeño resumen, el Active Recall consiste en la ejecución de una revisión activa de la materia que tenemos que estudiar. El Active Recall tiene como filosofía forzar al cerebro a recordar sin ningún tipo de soporte externo eso que acabamos de aprender. En la lectura, tanto al final de la página como al final del capítulo, como al final del libro, yo intento recordar esos aprendizajes fundamentales, esas cuestiones fundamentales, esenciales que el autor ha intentado evocar, ha intentado transmitir. Por ejemplo, yo lo que hago al final de cada capítulo es recordar, incluso anotar, 3 aprendizajes fundamentales que el autor presenta y algunos ejemplos que me han parecido creativos para explicar bien ese concepto. Al terminar un libro, hago un resumen con todo eso que he logrado retener, que escribo en Notion como os mostré en mis tutoriales. Si en algún momento no logro acordarme de algo que yo ya haya leído precedentemente, lo que voy a hacer es revisar rápidamente esa página, refrescar ese concepto y anotarlo de nuevo en Notion o en el papel en el que tenga esos apuntes del libro. Y el proceso de lectura puede ser mucho más eficaz si controlamos una de las más grandes negligencias, una de las cosas que más ignoramos y descuidamos en nuestras sesiones de lectura es el proceso de preparación y optimización de nuestra atmósfera. Por ejemplo, a mí personalmente me encanta leer en las sillas de los jardines de Luxemburgo en París, rodeado de esos pájaros, de ese canto celestial que nos regalan. Para mí, esa atmósfera, ese entorno es esencial para no solo poder leer rápido, sino absorber todo lo que leo. Al mismo tiempo, también me gusta, tanto sea en casa con los altavoces o sea en los jardines con los AirPods, me gusta reproducir música, pero no cualquier tipo de música. No vale el techno, el hardcore, el reggaetón, porque cada una de ellas te va a suscitar unas emociones que no te permitan ni leer de la forma más productiva posible, ni tampoco absorber de la forma más eficaz. La música
música adecuada para la lectura, como ya trataré en uno de los próximos vídeos que está por venir, es la música barroca, la música clásica, como por ejemplo Mozart, ya que mantienen un ritmo de entre 50 y 80 BPM. No tienen vocales y son más o menos melodías poco pegadizas y constantes, como por ejemplo las Lo-Fi Beats también. A mí me encanta escuchar todas las melodías de Hans Zimmer, las obras de arte que nos ha regalado, como las de Interstellar o Inception, y sino también las del Señor de los Anillos, The Lord of the Rings, sobre todo a Amon En, sí, Jamón, monja. ¿Cómo se llamaba? Amon Hen. Buenísima. Tiriri, ti, ti, ti. Y tú estás leyendo allí con ese sonido épico, solo tienes ganas de aprender y absorber. Pero no las voy a reproducir porque me va a caer una demanda de copyright y eso sí que no tengo ganas. Cuando leo, una de mis prioridades máximas es la isolación completa, es decir, evitar todo tipo de distracción, controlar en absoluto, completamente mi entorno, la atmósfera. Priorizo cuidar a mis ojos iluminando todo lo que pueda la habitación, reduciendo así el esfuerzo que tienen que hacer. Preparo mi lápiz con mi taza de té o mi vaso de agua y alejo el móvil de la habitación, con notificaciones y sonidos completamente desactivados. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos suscriptores. Se me perdió el clip donde me despedía. Bueno, ¿qué haremos? Me gustaría decirles gracias por su atención. Espero que este vídeo les haya sido de excelente utilidad y que lleguen a sus objetivos de velocidad lectora. Tenemos el objetivo de antes del final de año llegar a 500.000, así que denle al botón de like, suscribirse, compártanlo y lleguemos a los objetivos que nos hemos propuesto. Con la ayuda de todos, seguimos. Nos vemos en el próximo vídeo.